creo que es importante que se sepa que tarde o temprano los mochasueldos, los violadores, los coimeros, terminan en la cárcel, ¿no? Nosotros tenemos una noticia que dar. Dictan 22 años de prisión a ex congresista Michel Urtecho. ¿Se acuerdan ustedes del congresista? Él era un congresista mochasueldo. ¿Después de cuántos años? ¿Después de cuántos años se ha dictado 22 años y 5 meses de prisión para el ex congresista por la región Libertad, Michel Urtecho? Él, a ver, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde el 2011. A ver, como se conoce, son acusados de apropiarse de parte de los saberes de los trabajadores de su despacho congresal en los años 2006 y 2013, Michel Urtecho y su esposa. Llegaron al Congreso por Unidad Nacional y después por Alianza Solidaridad Nacional. Bueno, se va a ir a la cárcel. Nosotros estamos en estudios con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Tengo entendido que usted también estuvo en el Congreso de la República por Unidad Nacional. Sí. ¿Usted conoció a Michel Urtecho? Sí. Sí. Lamenta esta noticia, me imagino. Desde el punto de vista humano, por supuesto que sí, a nadie le puede alegrar la desgracia de nadie, pero desde el punto de vista de la justicia, creo que es importante que se sepa que tarde o temprano los mochasueldos, los violadores, los coimeros, terminan en la cárcel, ¿no? ¿Pero por qué se demora tanto un proceso? Porque los procesos en nuestro país, la justicia aquí tiene dos problemas. Uno, que somos una suerte de república de papel, ¿no? Tenemos un montón de leyes que no se cumplen y que lo que hacen es generar procesos muy lentos, burocracias muy lentas que terminan abriendo espacios a la corrupción. Y el segundo problema que tenemos es la carga procesal, que eso sí podríamos atacarlo con más presupuesto para el Poder Judicial. La realidad es que hay juicios como el de Ajomarca y Callara, por ejemplo, que tienen que ver con violaciones a derechos humanos, que han demorado 35 y 38 años. Entonces sí, claro, justicia que tarda no es justicia. Termina habiendo una suerte de reparación moral, pero vives todos esos años con un estigma. La víctima termina condenada al proceso judicial, porque el culpable se pasa huyendo, pero el inocente, si no tiene los recursos, muchas veces termina abandonando los procesos. Ese es el gran problema de la justicia en nuestro país. De hecho, la percepción ciudadana entiende que el peor indicador que tenemos como país es la justicia, ¿no? Y creo que ese es parte del problema del Estado de Derecho, ¿no? Muy bien, entonces vamos... Lo siento obviamente por el señor Urtecho, pero en la vida hay que asumir responsabilidades. Claro, y si te metes a recortarle el sueldo a los trabajadores, pues te tienes que ir a la cárcel y es lo que posiblemente tendrá que pasar con los mochasueldos de ahora. Sí, el peligro de esto es que los blinden a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así que aprovecho para explicarle a quienes nos están escuchando. Uno de los blindajes más serios que existe es el de autoridades como él, que están protegidos por el procedimiento parlamentario, antejuicio, porque si tú en una comisión investigadora, en una subcomisión de acusaciones constitucionales, haces bien el trabajo y agotas todas las pruebas y finalmente terminan blindándolo por un acuerdo político, caso Chejade, lo que pasa es que luego la fiscalía solamente puede denunciar con prueba nueva. Entonces la forma en que se blinda un acto como este es cuando en acusaciones constitucionales haces un bien trabajo de pruebas, pero luego lo archivan políticamente. Entonces hay que ver cuáles son esas trampas que generan impunidad en países que requieren justicia y que la justicia sea igual para todos, para los que tienen poder y para los que no lo tienen. Es decir, en el Congreso se puede blindar también que después ya la justicia no puede hacer penal nada, no puede hacer nada. No puede hacer nada, porque ya no hay pruebas que actuar. Entonces, para el caso Urtecho, sí se dejó claro, en este caso el área libre. Sí, claro, en este caso se dejó trabajar al Ministerio Público, se dejó trabajar al sistema de justicia. Se demoró un montón, justicia. pero se llegó a la justicia. A ver, lo que voy a decir puede sonar raro, pero 10 años en el Perú para un proceso penal es la media, ¿no? Ahora con el nuevo código los plazos se han acortado un poco, pero todavía sigue siendo un poco lento, y sobre todo para otro tipo de procesos como los procesos de alimentos, ¿no? Que no son materia penal, salvo si no se pagan los alimentos, que pueden tener privación de libertad, pero demoran tanto que el niño termina teniendo 14 años, cuando finalmente el padre, después de que además no se inscribe en ninguna planilla para que no le recorten el sueldo, elude sus responsabilidades. Digo el padre porque la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos es la mujer la que pide alimentos por la situación del país, ¿no? Las mujeres tienen mucha más dependencia económica, no hay igual sueldo por igual trabajo, por la propia composición social. La mayor cantidad de juicios por alimentos son llevados a cabo por mujeres que los abandonan además por lo que te estoy comentando, ¿no? Porque
mejor es salir a trabajar y ver cómo haces para que tu hijo coma, ¿no? Entonces, cuando nos den a conocer los informes, hay que poner muy bien el ojo ahí para ver Absolutamente. en qué mienten y en qué no. Cómo los blindan, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces pasemos a otro tema que nos Por ha favor. llamado la atención y a todo el país. El plan Bukele. La presidenta de la República ya salió a decir de que este plan no se va a ejecutar ni se va a traer aquí a nuestro país porque somos en realidad una idiosincrasia, un país totalmente distinto. Pero ha generado atractivo para nuestra población. ¿Por qué? Porque estamos inmersos pues, en una criminalidad cada vez más violenta y sanguinaria. Y lo estamos sintiendo. Lo estamos sintiendo cuando vemos que a un muchachito de 17, 18 años lo matan por un celular. ¿Qué se puede hacer? Que no sea el plan Bukele, que sea el plan Perú, pero se están buscando soluciones. Y se ha visto, quitemos lo malo y rescatemos lo bueno. Han encarcelado a un montón de pandilleros y ha bajado, que digamos, la percepción de inseguridad en algunas partes de El Salvador. Creo que lo que no ha bajado son los robos en sí, ¿no? Pero algo ha hecho bien ese hombre, ¿no? Comunicar. Comunicar. Lo, Es que un se, publicista, lo ¿no? que se le ocurre. A ver, Bueno, sí, la dictadura y todo eso no lo vamos a discutir porque es Exitosa. verdad. primero, Pero- primero hagamos una cosa muy chiquitita de una situación que las personas tienen que saber cuando hablan de Bukele y por supuesto pueden investigar todo lo que quieran sobre el tema y después entremos a lo que a las personas les interesa. Bueno, ok, si no es esto, ¿qué hacemos, ¿Qué hacemos? para resolver Sí. el problema? Porque la verdad es que las personas no aprueban necesariamente la forma como Bukele ha logrado estos resultados que no son reales, ¿ah? Porque los números no mienten y ha crecido la percepción de victimización en El Salvador. Lo La que pasa es que él victimización, sí, porque te siguen robando y te tiene siguen un jalando. sistema de comunicación, bueno, a ver, como pasó en su momento con Fujimori, ¿no? Si tienes todos los medios comprados, dicen lo que tú quieras. Pero acá el tema es, ¿qué cosa tiene de malo Bukele en los procesos? En los procesos. Los resultados son cuestionables porque no sabemos si todas las personas que han sido detenidas efectivamente son pandilleros. Ha tomado una foto en la que lo que transmite, sí, pues es tatuajes, violencia, pandilla. Pero a ver, no todos los que tienen tatuajes son delincuentes para empezar. Es un prejuicio absurdo. Pero, ¿qué cosa no se ha hecho? Primero, no se ha respetado la independencia del Poder Judicial. Tú no puedes tener un sistema de justicia que funcione si no hay independencia del Poder Judicial. Bukele, con su mayoría legislativa, cesó al 30% del sistema de justicia en El Salvador. Todos los que tenían más de 60 años y con otros argumentos los demás. ¿Quién reemplaza ese 30%? O sea, hay dos cosas que hay que cuidar en democracia. La independencia del Poder Judicial y la independencia de quien nombra, revoca, sanciona jueces y fiscales. Esas son las dos primeras cosas que hay que hacer para garantizar el Estado de Derecho. La segunda que hay que hacer es que se cumpla la ley. En El Salvador no se cumple la ley porque la ley es Bukele. Él es el que decide lo que se hace y lo que no se hace. Y además se siente tan por encima de la norma que se llama a sí mismo el dictador, ¿no? La verdad es que la ley es el único límite del ejercicio del poder del Estado. Entonces, en el Perú lo que tenemos que exigir es el imperio de la ley, igual para todos. Las multas en el Callao. Que se pasa la velocidad tiene multa, no importa sea hijo de quién, ni cuánto poder tenga, ni en qué carro esté. Nadie sabe necesariamente cuánto es la multa, todos sabemos que te la Exitosa. ponen. Y eso disuade a los malos choferes, todos, que nos relajamos en Lima, donde no pasa nada. Si tú haces que la ley se aplique, sin importar el quantum, así se llama, la cantidad de la pena, la gente respeta la norma. Pero en este país la gente cree que nunca le va a pasar nada, que lo van a detener y si coimea por acá o paga por acá, lo van a soltar. Tú necesitas un imperio de la ley con un sistema de justicia fortalecido. Venimos trabajando en eso, sería juez primero, el acuerdo nacional que tuve el honor de presidir, los esfuerzos de la comisión que presidió el ex defensor del pueblo, que hizo finalmente un libro con todos los acuerdos y con todos los consensos, la ley de coordinación del sistema de justicia, de la cual nadie habla, y ese es el lugar por donde se puede conseguir más presupuesto para Fiscalía, más presupuesto para Poder Judicial, más presupuesto para la policía, que necesita tener los instrumentos para hacer que se cumpla la ley. Por otro lado, tienes todo el tema de prevención, que es la labor del Ejecutivo y de los gobiernos locales. Tienes que trabajar en que no haya deserción escolar, en violencia intrafamiliar, en lugares con pandilla y ponerle luz. Tenemos un problema de falta de policías. Tienes que ver cómo haces para que los policías salgan del trabajo administrativo a las calles. Y eso se puede hacer con profesionales cesantes que están en perfectas condiciones para poder hacer trabajo administrativo. Tú no le puedes dar un arma a cualquiera, ni a alguien que tiene una preparación de 6 meses. Por eso es que hay tantas bandas que dañan la imagen de la institución policial de policías.
La policía es buena y hay que cuidarla. Y a los malos hay que separarlos. Si tú no respetas la ley, que es lo que hace Bukele, terminas en una dictadura. Si tomas o cooptas el poder judicial, terminas manejándola un tiempo. Tarde o temprano terminas en la cárcel, como han terminado todos los dictadores, en la mayoría, no todos. Pero la gran tragedia del Perú es que no hay un plan. Tenemos las instituciones, ¿ah? Está la CONASEC, que es la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué cosa está haciendo? ¿Dónde está? Se supone que la preside el presidente de la República. ¿Se están reuniendo? No, porque ya lo hubiesen anunciado, ya supiéramos, los hubiésemos visto entrar. No hay. Pero Entonces, ¿qué cosa quieren? Una bomba. Quieren un cuetecillo, quieren un fuego artificial, ¿no? no, tiene que haber un plan y no hay el plan. ¿Y cuántos Nosotros- ministros del Interior hemos tenido en los últimos 4 o 5 años? Un montón. Un montón. Y además esa rotación también es mala. Por ¿no? supuesto que es mala, porque no te permite hacer un diseño. El diagnóstico todos lo sabemos, no voy a contar a las personas lo que vivimos todos los días, pero sacar a los militares que tienen una función de seguridad nacional y hoy cumplen un rol en el BRAEM, por hablar de un lugar, y en algunas otras zonas, para traerlos a la ciudad es un error. Sí, por supuesto, pueden cuidar lugares estratégicos que tienen que cuidar, toda la zona del gasoducto, algunas zonas que son importantes. Van a tener que ir a Ayacucho, a Chuchis, a La Mar, a evitar que dos pueblos se enfrenten en la ruta del gasoducto. Pero tú no las puedes poner en la ciudad. En la ciudad tienes que poner más policías, implementar patrullaje conjunto entre... Pero no hay policías. Pero usas otras alternativas, el patrullaje conjunto con los serenos. Hay un montón de lugares como San Juan, por ejemplo, que tiene a las organizaciones vecinales coordinando. Lo que necesitas son niveles de coordinación. Tienes los comités de autodefensa, tienes los ronderos, que Castillo les pretendió dar un rol político que no deben cumplir, pero que sí cumplen un rol en materia de orden y seguridad en algunos lugares. Nosotros hemos tenido hace pocos días aquí al general Óscar Arriola, por mucho tiempo en la DIRCOTE, ¿no? Pero él ahora se dedica a todo el tema de la investigación a nivel nacional. Él maneja todo esto. Y él ha tenido experiencia con el tema de los matacambistas en los 90 y los secuestradores, Momón y todo eso. Y dijo que ellos ya tienen, o sea, ya hay en el Perú una legislación que es terrorismo agravado. Se les metía a la cárcel a esa gente con terrorismo agravado y no salían. No entiende, porque me dice, no entiende cómo nosotros hacemos, ellos, los policías, operaciones de captura y encuentran a los del Tren Aragua, a los colombianos, a estas bandas extranjeras dentro de los búnkers con armamento. Tienen antecedentes en sus países y van a pedir una prisión preliminar Y no se las dan. y no se las dan. No entiende por qué. Y me dijo, los fiscales lamentablemente algunas veces se orinan de miedo. Mira, ¿Qué pasa? Yo ahí ¿Qué se quisiera primero aclarar un tema. Los delincuentes son delincuentes, no tienen nacionalidad. Lo peligroso del perfil criminológico, o sea, de la conducta criminal del delincuente venezolano en particular, no es tanto la cantidad como la ferocidad. O sea, ¿por qué? Porque vienen de una sociedad absolutamente convulsionada en la que para sobrevivir usas una chaira, ¿no? Es como nacer en Lince, en San Miguel, nacer en Comas, en un hogar bien constituido, donde en pobreza o no, tú no tienes que estar defendiéndote, o nacer en el corazón de Barracones o en Mendocita, ¿no? El niño tiene una violencia que le sirve de escudo de protección. Bueno, la mayoría de personas del Tren de Aragua, yo trabajo en cárceles en Lurigancho y en Castro Castro y trabajo con privados de libertad venezolanos, viene de estas historias y va a salir en libertad. Y si sale en libertad y el Estado peruano no ha encontrado un mecanismo para que los pueda regresar a su país, no importa cuántas leyes saques, el mensaje de la presidenta estaba completamente divorciado de la realidad. Ya existen personas que estuvieron privadas de libertad, que ya tienen una orden para que se les regrese a Venezuela. No. Y no los reciben. No lo reciben. Además, eso es un tema diplomático que tiene que ejecutarse. El problema es que no lo estamos haciendo. Soltamos noticias como para que la gente se tranquilice, pero claro... Pero Maduro no quiere recibirlos. Pero es que eso es un tema diplomático, que se tiene que tratar de manera diplomática seriamente, ¿no? El tema aquí no es... no quiere recibirlos. Son ciudadanos venezolanos, entonces los tienes que dejar en la frontera de Venezuela para que ingresen a su país. Pero después se regresan. Pero los sacas. Ya después controla tus ingresos con un fuerte sistema de fronteras que sepa exactamente quién viene, cómo se identifica, y el que no se identifica no entra. Pero pues.
tenemos una frontera porosa, como les dicen los policías y los militares. Es muy amplia, ¿no? Sí, pero tú puedes perfectamente controlar los puntos de ingreso, sabemos dónde están. Obviamente no vas a poder evitar que se metan por Leticia y que se metan por algunas otras zonas, pero perfectamente podrías controlar la frontera en Tumbes. Por donde sabemos que están Y no para evitar migración. Yo creo que un país como el nuestro tiene que ser agradecido con los países de acogida. El 10% de la población peruana es migrante. Y acuérdate cuando en algún momento en Argentina y en otros países trataban a los peruanos como delincuentes. Claro. 10%. Hoy, más de 3 millones de peruanos están fuera. Entonces hay que acoger a los migrantes buenos. Pero no a los delincuentes. Exactamente, pero ¿cómo distingues a uno del otro si no tienes un buen sistema de ingreso? Muy bien, pero ¿qué hacemos con esto que me dijo el general Arriola? ¿Qué se hace Ya, ahí? esto también tiene una explicación. Antes la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, antes de que se fusionaran, era una policía especializada en investigar. Le faltaban algunos recursos, obviamente, pero hacía bien su trabajo. Hay gente que sabe mucho de investigación, un poco como lo que funciona en Estados Unidos con espacios especializados de investigación, con toda la tecnología para hacer lo que hoy existe. Cuando nosotros nos trasladamos al cambio de código, ya no depende de la policía, sino que ahora es el Ministerio Público y, por supuesto, el proceso de aprendizaje lo hemos pagado nosotros, porque investigar no se aprende porque te lo dice la ley, hay que tener técnicas de investigación. Y el proceso de trabajo conjunto entre la policía y el Ministerio Público, en el que uno se echa la culpa al otro permanentemente y cada quien quiere recuperar su espacio, ha sido pésimo. Entonces, lo que hay que hacer es replantear qué cosa funcionó y qué cosa no, y corregir esos procesos de investigación porque los procesos se caen por malas pruebas, porque armas mal el proceso y la Fiscalía tampoco puede aprovechar los 36 meses de prisión preventiva para esconder sus deficiencias de investigación, porque eso no es correcto. Tú no puedes abusar de la prisión preventiva. Yo soy la autora de la ley contra el crimen organizado y de la mayor cantidad de medidas legislativas que en realidad se han utilizado hoy de manera abusiva por parte de los operadores de justicia. Y ha demorado que lleguen al Poder Judicial para que se controle esos abusos. Y entre tanto había mucha gente presa que no debía estar presa, Karina. Entonces, y mucha gente libre que debería estar presa. O sea, yo siempre digo, en la cárcel no están todos los que son, ni son todos los que están. Tendríamos que tener un criterio con la cárcel diferente. La cárcel no es un lugar para vengarse de nadie. La gente que está presa es responsabilidad del Estado que salga mejor de lo que entró, porque va a salir. Tarde o temprano va a salir. Tu derecho como ciudadana y el mío es que el Estado me garantice que el que sale, sale bien. Pero estamos al revés. Estamos al revés, porque solamente se cubre la demanda de educación y de trabajo al 50%. En la práctica, una cárcel que debería tener 3.000 personas y tiene 10.000, con las justas puede mantener el orden. Si no tienes un sistema de grilletes que te permita que los que no son peligrosos se vayan a su casa a cumplir su condena con un grillete, no creo que lleguemos ni a 30 grilletes. Yo solamente en el periodo que estuvimos puse 16 y ni siquiera se ha logrado triplicar o cuadriplicar el número. Y han pasado, no sé, 8 años, 7 años. Más la corrupción, pues. Más todo el tema de corrupción, ¿no? Entonces hay que pensar, ha salido una disposición de la Corte Interamericana, que es la opinión consultiva 29, que te habla de un tratamiento especial para grupos vulnerables, personas de tercera edad. Las personas de tercera edad que no tienen las circunstancias para cometer el delito, o sea, no un violador, no un terrorista, pero los que ya no pueden cometer el delito porque no tienen las circunstancias deberían cumplir la condena en su casa. No generarle... Por supuesto, con el grillete, porque no tienes 2 policías para cuidar la puerta de la casa de un hombre de 80 años. Y tampoco tienes 2 miembros del INPE para llevarlo cada vez que se enferma o para curarlo, porque además tienes que curarlo porque es responsabilidad del Estado. Si el Estado no nos garantiza que los presos que salen en libertad porque cumplen condena han recibido educación y trabajo, vas a repetir el ciclo con mejores técnicas que se forman dentro del penal para sobrevivir. Entonces hay que entender el enfoque. Además, la cárcel es la casa del jabonero. El que no cae resbala. Entonces hay que ser conscientes que es un lugar en el que hay que tener un trato humano y digno para que puedas resocializar. Hay que recordarle a los presos su humanidad. Yo estaba ayer en Lurigancho y en Castro Castro sacando unas firmas para permisos de viaje de unos hijos de presos y presas que iban a viajar a un campeonato de fútbol, que de hecho deben haber llegado ya y estar en Ecuador representándonos, en un trabajo bien hecho de un gobierno local en el RIMAC, donde el alcalde, y me parece perfecto, ha decidido atacar las causas, que es su trabajo. Cada quien tiene que hacer su trabajo. El alcalde, que es el que está más cerca del poblador, tiene que preocuparse porque las pircas no se caigan como en Coyique y no muera un niño de 4 años. No te hablo de terremoto, te hablo de lluvias, porque están mal hechas. El alcalde tiene que preocuparse de identificar cuáles son los barrios con peligros
para hacer canchitas de fútbol, espacios de deporte, de arte, de música. Tiene que verificar dónde hay deserción escolar, en qué colegios y por qué. Dónde los niños tienen anemia y desnutrición y no van a poder aprender a leer para que por lo menos garanticen la siguiente generación. Ese es el trabajo del gobierno local. Por supuesto, el Ejecutivo también tiene responsabilidades en materia de educación y en materia de violencia intrafamiliar. Pero luego hay que perseguir y sancionar el delito, porque si no eso demora 10 años. Bueno, y hoy día la Fiscalía tiene que hacer bien su trabajo, el Poder Judicial también, y es responsabilidad también del Ejecutivo, que es parte a través del Ministro de Justicia de este espacio de coordinación del sistema de justicia, que no es solo el PJ, es el Poder Judicial, es el Ministerio Público, es el Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, hoy ya no, hoy la Junta Nacional de Justicia, es la Academia Nacional de la Magistratura, es el Ministerio de Justicia, es el INPE. Si no coordinan con echarle la culpa al otro, nosotros seguimos enfrentados a los problemas de inseguridad. Y me ha quedado claro que hay un punto de convergencia entre todos, es que se tiene que revisar si es que se regresa la investigación a la policía, que me parece que todos están conscientes de que allí hay una descoordinación fuerte. Muchas gracias a Marisol. Muchas gracias a ti, Pérez Karina, Tello. y mi reconocimiento a los policías y militares que hacen bien su trabajo. Y también decirles que uno cuida la institución cuando es capaz de separar al mal elemento, no cuando lo blinda. Por supuesto, así en todas las instituciones. Ah, Muchas vale, gracias. Soto. Muchas gracias a ti, Marisol Karina. Pérez Tello, exministra de Justicia, que ha estado aquí.